Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Bien. La puta mierda de bien. ¿Qué tal estáis? Bien. Sí, muy bien, como si no estuviesen muertos por dentro, ¿vale? Se note que está este auditorio lleno. Bueno, ¿sabes a dónde De butacas. ¿Sabes dónde hemos venido, no? Del TEC. Sí, bueno, esto... Al TEC, por el culo. No, hemos venido a Fan Mediacom. ¿Sabes qué es Fan Mediacom? Fan Mediacom. Fan Mediacom. Por más que lo repites, sigue siendo lo mismo. No, lo desconozco, pero me he quedado impresionado. No sé lo que es, dime, cuéntame. Pero mira, hay gente disfrazada, con orejicas. Bueno, escucha, no me expliques qué es Fan Mediacom. Vamos a hacer una cosa. En función del público que nos ha venido a ver, vamos a preguntarles a ver si ellos nos explican un poco más de por qué vienen así. Perdona, ¿me puedes explicar a qué has venido? ¿Quién ha venido? Ah, no, perdona. No, pero que no. Tú sí lo tuyo. Vamos entonces a preguntar, ¿quieres bajar? Mira, ahí hay un montón de gente disfrazada. Hay un Boy Scout que se está bajando el sombrero, luego está Luli Pampín, y ha venido también un elfo negro, y luego creo el de la chaqueta esta de cuero, yo creo que es Linkin me enseñan las tetas. Bueno, y está ahí el de Linkin Park o algo de eso. ¿No? Tú cantas, ¿no? Melendi y todas esas cosas te las sabes, ¿no? Sí, mucho de ello. Linkin Park es el del pelo. El que tiene el pelo blanco, que es canoso, y un champú HS, ese. Bueno, pero es que son como influencers y cosas de esas. También hay influencers. Bueno, pues te vengo a preguntar. ¿Qué tengo que tirarme de ese? Mira, los influencers están en esta fila de aquí delante, ¿ves? Desde la chica esta hasta allí. Todo esto son creadores de contenidos. Pero acompáñame. ¿Voy contigo o le damos micrófono? ¿Voy contigo o le damos micrófono? Claro, acompáñame y vamos a ver. Que nos haga una luz, si yo me pongo para ¿me sigue también? Bueno, hasta cierto punto te sigue. ¿En qué estadio está ahora mismo? Vamos a ver. Espérame. Esto es un show interactivo, ¿vale? Entonces la gente también tiene que participar. Claro, y queremos saber qué tal. Gracias primero por la, ¿Qué tal? Por la espera. Bien. Buenas tardes. Qué mierda de respuesta. Vale. Pero vamos a ver aquí. Mira, toda esta gente de aquí. ¿Qué tal, señores? Y estos son aquí, todos creadores de contenido. Por ejemplo, tú creas contenido, ¿no? ¿Te acuerdas de mí? Hostia, a este le debes dinero por lo menos. Es un día complicado hoy. ¿Tú también eres creador de contenido? Sí, hago vídeos, hago vídeos. ¿Vídeos en cómo? ¿Qué haces en los vídeos? Pues, resumo historia. Vale. Resumo historia, pero no respuestas. Es hacer vídeos con muñequitos que son doritos que comentan la historia, ¿no? Son pizzas. Son doritos. Estamos perdiendo la juventud. Pero bueno, A ver si adivinas de cómo va vestida el contenido que hace. hostia, pues no caigo. Los Pokémon. ¿Haces Pokémon? Sí, hace contenido de Pokémon. Entonces, ¿por qué con el Barbie? Es contenido de Pokémon, ¿no? A ver, no, siéntate, que eres más alta que yo. Haces contenido de Pokémon, usted, pero estamos... Que no hace Pokémon. Hombre, que era mentira, que es de Barbie. Pero claro, pero no me digas, que yo no tengo... No es que soy tu padre. ¿Sabes lo que son los Pokémon? ¿Pokémon? Vale. Sí, nunca lo entendí, que es aquel amarillo que... ¿No? ¿Qué mierdas es Pokémon? La rata de Shem.